Hoy hablaremos de cálculos en las vías urinarias. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña el doctor Jaime Álvarez Vera, especialista en urología de Hospital Semaín. Así que vamos a la entrevista en Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. ¿Qué son estos cálculos que se forman en las vías urinarias? Bueno, todas las personas tenemos la capacidad, vamos a decirlo así, de formar cálculos o piedras en las vías urinarias, pero sin embargo, también tenemos la capacidad de disolverlas. Es decir, en nuestro metabolismo diario, producto de la ingesta, ¿verdad?, en nuestra dieta, de las cargas de calcio, de oxalatos, de proteínas, el producto del metabolismo que va degradándolas va a hacer que nosotros empecemos a excretar a través del riñón y de las vías urinarias cantidades variables de oxalatos, de sales, de fosfatos, de ácido úrico, y generalmente tenemos la capacidad de disolverlos a través de la orina gracias a que contamos con cierta cantidad de sustancias que se llaman citratos. Estos citratos van a favorecer que esos elementos que estamos eliminando puedan ser disueltos y no llegar a formar un cálculo. Entonces, de tal manera que esas sustancias, estos elementos, o vamos a llamarles sales, ¿verdad?, al estar en una orina muy concentrada, en aquellas personas que no tienen la capacidad de disolver por carencia en su genética de formar citratos, o porque tienen dietas muy elevadas de oxalatos, o incluso porque tienen poca ingesta de agua, van a formarse estas sales, las cuales se van a ir precipitando y poco a poco se van a ir uniendo un cristal con otro a nivel microscópico hasta que llegan a formar pues un trozo de material sólido que le llamamos un cálculo o una piedra, ¿verdad?, porque su consistencia es realmente bastante dura. Incluso en ocasiones llegan a ser tan duras como nuestros huesos, por ejemplo. Nosotros a veces medimos la densidad de nuestros huesos en un estudio tomográfico, por ejemplo, en unidades Hounsfield, que llega alrededor de las 1000 unidades. Y hay cálculos que tienen 1000 o hasta un poco más de 1000 unidades Hounsfield, wow, de densidad y de dureza, ¿verdad? Esto es importante comentarlo porque ya una vez que se forma un cálculo urinario, dependiendo de su tamaño, es que nosotros los urólogos vamos a determinar cuáles son las posibilidades de que con tratamiento médico puedan excretarse o que haya que hacer algún procedimiento de tipo endourológico para extraerlo, ¿verdad? Y lograr aliviar primero pues el dolor y el problema obstructivo que puede estar comprometiendo la función de los riñones, ¿verdad? Hace un momento usted comentaba acerca de la ingesta alta en oxalatos. ¿Cuál sería un ejemplo de alimentos ricos en oxalatos? Sí, por ejemplo, la ingesta de carne, ¿verdad?, la carne roja de origen animal, la ingesta de grandes cantidades de lácteos, por ejemplo. O sea, nuestra dieta aquí en la zona, ¿verdad?, acostumbrado mucho a comer precisamente esos dos elementos, mucha carne roja, queso, crema, yogures, etcétera. Pero sobre todo que la gente a veces no tiene el hábito o la costumbre de tomar agua para lograr disolver todas las sales que estamos excretando. Entonces sería un ejemplo importante. El consumo, por ejemplo, también de alimentos muy salados, ¿verdad?, mucha cantidad de sal, eso es importante que hay que tratar de evitar, ¿verdad? Limitarnos nada más a la ingesta diaria de sal, que está permitida, ¿verdad?, para que nos permita no tener ese tipo de problemas, como otros, por ejemplo, la hipertensión arterial. Sí, porque tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto que no se trata de no consumir nada de sal, también es necesaria para el organismo, pero los excesos son los que nos pueden llevar a un problema. Cuando alguien está formando o ya tiene cálculos en las vías urinarias, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar esta persona? Bueno, generalmente los cálculos urinarios se van a formar en el riñón, ¿verdad? Como estamos hablando ahorita de la filtración renal, donde estamos excretando, ¿verdad?, los oxalatos, el ácido úrico, ¿verdad?, el fosfato, amonio de magnesio, etcétera. Entonces los estamos excretando y a nivel de riñón hay un sitio donde se llaman las papilas renales, que es donde confluyen
los microtúbulos, donde se está filtrando la orina a gota por gota, y ahí se va acumulando estas sales, de tal manera que cuando ya se precipitan y se llega a formar un cálculo, a ese nivel se va a formar el cálculo urinario, que de inicio puede ser milimétrico, ¿verdad? Puede ser de 1 milímetro, 2, 4 milímetros, y no estar dando ninguna sintomatología. Pero sin embargo, en el momento en que ese cálculo se desprende del riñón, ¿verdad?, y empieza a emigrar y a bajar a través de la vía urinaria por el uréter, que es el conducto que va del riñón a la vejiga, es cuando se presenta un cuadro clínico clásico que llamamos cólico renoureteral o cólico renal, que es un dolor muy intenso, que es súbito. De hecho, se ha comentado que es el dolor tal vez más intenso que existe. Se puede acompañar de náusea, vómito en forma refleja, palidez, y el paciente no tiene una posición que calme el dolor. Es un dolor tan intenso que el paciente se la pasa de pie, se sienta, se acuesta, no haya. ¿Sí? Y aparte de la sintomatología agregada, como dije ahorita, ¿verdad?, la náusea, el vómito, que casi invariablemente ese paciente va a terminar en una sala de urgencias para que se le aplique algún tipo de analgésico y antiespasmódico por vía intravenosa. También los cálculos pueden estar dando un dolor crónico. Por ejemplo, cuando un cálculo se llega a formar y no causa una obstrucción importante o no llega a emigrar, a veces va causando una obstrucción parcial de la vía urinaria, y el dolor puede ser un dolor tipo sordo, opresivo en la zona del riñón, aquí en el ángulo costovertebral. A veces el dolor se puede irradiar hacia un flanco, por ejemplo, o puede irradiarse hacia la parte baja del abdomen. Y puede ser un dolor leve a moderado, pero es crónico o recurrente, cuando la obstrucción es parcial. En ocasiones hay algunas personas que pueden formar cálculos, por ejemplo, en la vejiga, ¿verdad? Las personas que forman cálculos en la vejiga habitualmente se deben a procesos infecciosos y obstructivos, pero de la vía urinaria baja. Vamos a hablar, por ejemplo, de los pacientes que tienen crecimiento prostático obstructivo, los cuales no tienen un vaciamiento adecuado de la vejiga, es decir, que van a orinar y después de orinar queda cierta cantidad de orina residual. Esa orina residual que se queda en la vejiga, ¿verdad?, va provocando que se empiecen a precipitar sales, y poco a poco se forma lo que ya dijimos, un pequeño cálculo. Y ahí está en la vejiga, anda de un lado hacia otro y cada vez va recogiendo más y más sales que se van precipitando en esa orina residual. Y si a eso le agregamos todavía un proceso infeccioso, la presencia de bacterias, que nosotros llamamos desdobladoras de la urea, esas bacterias entran dentro del cálculo y favorecen que ese cálculo aumente su tamaño a través del metabolismo que ellas hacen, que se llama pues precisamente metabolizar la urea, y van provocando que se formen placas alrededor de ese cálculo pequeño, una placa y luego otra placa, y así sucesivamente hasta que va haciéndose más grande. Y ha habido personas que han llegado a tener cálculos tan grandes en la vejiga, ¿verdad?, como una pelota de golf o una naranja, o incluso hasta más grandes. Enormes realmente. Entonces la sintomatología en esos pacientes con cálculos en la vejiga, pues es una sintomatología urinaria irritativa, o sea, ardor al orinar, urgencia para orinar, sangrado en las vías urinarias, o sea, la orina puede ser roja, tener un deseo imperioso de ir a orinar porque si no les puede ganar. O sea, la sintomatología es al momento de la micción, ¿verdad? Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín, tu programa. Estamos platicando el día de hoy con el doctor Jaime Álvarez Vera. Él es cirujano urólogo de Hospital Semaín. Estamos tratando este tema relacionado con los cálculos que se forman en las vías urinarias. Antes de salir a comerciales, doctor, nos platicaba usted acerca de los cálculos que se forman en la vejiga. ¿Cuáles son esos cálculos? ¿Qué diferencias hay entre esos y los que se llegan a formar en las vías renales altas de las que nos hablaba hace un momento? Bueno, como comenté hace un rato, lo principal es ahí que existe un factor de obstrucción en la salida de la orina, ya al momento de la micción.
Puse el ejemplo de una persona con crecimiento prostático, por ejemplo, que tiene obstrucción y que tiene orina residual elevada. Se le llamamos orina residual a que después de cada micción la vejiga no se vacía en forma adecuada y queda una cantidad remanente. Es decir, la vejiga tiene una capacidad para reservar la orina. Y cuando esa capacidad llega a un cierto límite, automáticamente la vejiga va a buscar expulsar la orina, ¿verdad? ¿Es así? ¿Qué factores pueden hacer que la vejiga pierda esa función o disminuya su capacidad para vaciar por completo? Así. Nosotros tenemos durante nuestra fase de llenado de la vejiga la capacidad de mantener una presión intravesical de 0 centímetros de agua, porque se mide en centímetros de agua la presión dentro de la vejiga. Entonces, esa capacidad de la vejiga de mantener esa presión de 0 nos permite no tener sensación o deseo de orinar en ningún momento durante la fase de llenado. La fase de llenado se dice que después de que vamos a orinar se vacía la vejiga y de ahí en adelante empieza la fase de llenado, que es decir, nosotros estamos excretando orina a razón de unos 60 mililitros por hora y la vejiga poco a poco se va llenando. Durante esa fase de llenado, la vejiga no experimenta ninguna contracción, mantiene un relajamiento adecuado y una presión dentro de 0 centímetros de agua. Bueno, una vez que la vejiga llega a su capacidad fisiológica, le envía una señal a nuestro sistema nervioso central, a la corteza del cerebro, para avisarnos de que ya llegó a su capacidad y experimentamos el deseo de orinar. Pero no nos orinamos en forma espontánea, ni se contrae la vejiga en forma espontánea. Tenemos la capacidad de decidir dónde orinar, buscar un lugar socialmente aceptable, vamos a un baño y ya nos relajamos y en ese momento relajamos nuestro esfínter que nos da la continencia para no mojarnos y entonces la vejiga ya experimenta una contracción simétrica de tal manera que ya aumenta la presión dentro de la vejiga, relajamos el esfínter y entonces empieza el flujo urinario de poco hacia más y a un flujo máximo de 16 mililitros por segundo y ya llega a su pico máximo, vaciamos la vejiga y poco a poco terminamos de vaciarla. Así es como ocurre normalmente la micción. Pero, ¿qué pasa cuando hay un cálculo urinario? Cuando hay una obstrucción a esa salida, nosotros vamos y queremos orinar y resulta que no podemos, estamos ahí pujando, esperando a que el chorro de orina pueda salir y finalmente cuando sale el chorro de orina sale despacio, débil o entrecortado, como que orinamos un chorrito y luego se corta y luego otro chorrito y así, de tal manera que no podemos tener un flujo continuo, terminar de orinar y después quedarse con la sensación de que no se vació la vejiga, que quedó orina residual ahí todavía. El paciente o nosotros nos vamos y regresamos otra vez para orinar otro chorro más. Ese es un vaciamiento inadecuado. Algo está obstruyendo la salida de la orina. Puse el ejemplo hace un rato de la hiperplasia prostática, o sea, el crecimiento prostático en el hombre. Pero también puede haber otras alteraciones como, por ejemplo, una estrechez en la uretra. A veces hay personas que sufren de algún golpe en los genitales, ¿verdad? O una caída a horcajadas, se golpean la zona perineal, aquí debajo, y eso les causa un daño en la uretra. A veces el haber tenido una sonda transuretral durante una cirugía antigua, tal vez una cirugía por otras causas no urológicas, ¿verdad? Y se coloca una sonda para drenar la orina. A veces esa sonda puede ser una colocación traumática o puede estar mal colocada o pudo haber un manejo inadecuado de la sonda que causó una lesión en la uretra y con el tiempo la uretra va experimentando una cicatriz que va a obstruir. Entonces esa obstrucción trae un vaciamiento incompleto. Entonces esas obstrucciones como la estrenosis de uretra o el crecimiento prostático van a traer la orina residual elevada. Es un paciente que no vacía bien, que se queda con orina residual y esa es la causa principal de la formación de cálculos dentro de la vejiga. Podemos enumerar algunas otras causas, por ejemplo, la vejiga neurogénica. Puede haber pacientes que tengan lesión en la columna vertebral, ya sea por una lesión de disco, por un trauma en la columna vertebral, por una cirugía previa o a veces más extremos como por ejemplo tumores o secuelas congénitas de mielomeningocele, por ejemplo.
que tengan como consecuencia una función inadecuada de la vejiga en su fase de llenado y de vaciamiento. Y entonces eso traer como consecuencia lo que llamamos vejiga neurogénica, una vejiga que no se contrae en forma adecuada con una relajación adecuada del esfínter, y traer como consecuencia orina residual. Entonces, otra vez, esa orina residual puede ser causa de tener cálculos. Y por último, hay personas que tienen que traer una sonda de Foley permanente, ¿verdad? Tener una sonda permanente por causas secundarias a tumores, cirugías pélvicas muy extensas, o mismo vejiga neurogénica, y son portadores de una sonda de Foley por mucho tiempo, también pueden formar cálculos debido a la persistencia bacteriana, a la orina residual que existe por ahí, ¿verdad? Y eso va a formar piedras en la vejiga. Qué interesante resulta todo esto. Además de todos estos factores de riesgo que ya nos mencionó, ¿quiénes más son susceptibles de desarrollar cálculos en la vejiga? Es decir, ¿hay algún grupo de edad o el sexo tiene que ver para que seamos más formadores de cálculos en la vejiga o no? Bueno, me voy a referir a los cálculos en general, porque los cálculos de la vejiga pues ya enumeré las causas, y generalmente es secundario que existe ya un problema previo para la función de la vejiga. Muy bien. Pero en general en los cálculos por sexo, alrededor en los hombres forman alrededor del 13% de los cálculos es en los hombres y alrededor del 8% en las mujeres. O sea, el hombre tiene más riesgo de formar cálculos. Y una vez que una persona forma un cálculo urinario, el cual fue capaz de excretarlo a través de la orina en forma espontánea, o se le hizo una cirugía o lo que sea, pero se resolvió, esa persona tiene un 80% de probabilidades de formar otro cálculo en los siguientes 6 años. Entonces existe ya un factor ahí agregado de riesgo, porque esa persona seguramente tiene un problema metabólico, ¿verdad? O tiene incluso también carga genética, porque eso es importante. Las personas formadoras de cálculos pueden tener una carga autosómica dominante para la formación de cálculos. Habitualmente una persona que tiene cálculos, hay antecedente familiar de que su papá, su abuelo, su mamá, alguien ya era formador de cálculos. Entonces también ese es un riesgo, ¿verdad? El antecedente familiar. Estos cálculos, una vez que se forman, ¿sí se pueden arrojar entonces en forma espontánea? Sí, cuando hablamos de cálculos renales, lo que decía yo al principio de que se presenta un dolor muy intenso y todo esto, alrededor del 60% de los cálculos que se forman en el riñón y que se desprenden y empiezan a emigrar para salir, alrededor del 60% pueden salir en forma espontánea con tratamiento, porque la mayor parte de ellos son pequeños, habitualmente de 4 milímetros o menos. Sin embargo, si un cálculo que se forma ya mide 5 o 6 milímetros, el porcentaje de expulsión ya baja a un 40%. Si ese cálculo ya mide 8 milímetros o más, 8 milímetros, 10 milímetros, baja a un 20% o menos. Y cada vez es más doloroso arrojarlo, ¿no? Exactamente, y más probable que ese cálculo se detenga y se impacte en algún sitio de la vía urinaria y ya no pueda expulsarse. Y entonces haya que extraerlos. Entonces, el porcentaje de expulsión espontánea sí es elevado en la mayor parte de los casos porque afortunadamente son pequeños. Pero siempre aquí lo importante va a ser el tamaño del cálculo y su localización al momento del diagnóstico. Cuando el paciente va al urólogo, que tiene que ir al urólogo para resolución de un cálculo, el urólogo le va a poder decir, bueno, mire, tiene usted un cálculo de estas características y su porcentaje de probabilidad de que se expulse es este, y vamos a dar tratamiento para tratar de lograr lo que se expulse, o definitivamente hay que extraerlo. Porque luego hay personas que tienen un cálculo y no llegan a saber el tamaño y la localización y empiezan a seguir una serie de recomendaciones de vecinos. Remedios caseros, recomendaciones de personas que no son especialistas. Exactamente, y entonces aquí pasa una cosa importante, que una vez que el cálculo se detiene en su migración y se impacta, se atora ahí, digamos, en la vía urinaria, puede pasar que de repente el dolor poco a poco se va mitigando, va disminuyendo, y entonces pasa a otra etapa en la cual viene una obstrucción crónica, y entonces, como nunca fue el urólogo, puede llegar un momento en que ya su riñón esté corriendo riesgo de sufrir un daño irreversible.
Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimiento, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Si una vez que se arroja un cálculo, es necesario llevárselo al médico. Sí, por supuesto, es bien importante que todos los cálculos que se obtengan a través de una expulsión espontánea o que se ha logrado extraer endoscópicamente por el urólogo, se haga un estudio químico de la composición del cálculo. Porque, miren, existen varios tipos de cálculos. Los cálculos no son todos iguales o de la misma consistencia o de la misma composición. Los cálculos más comunes, por ejemplo, son los de oxalato de calcio, hay cálculos de fosfato de calcio, hay cálculos de ácido úrico, cálculos de fosfato amonio de magnesio o estrubita, cálculos de cistina, etc. Entonces necesitamos saber cuál es la composición del cálculo, además de una serie de estudios para determinar qué tipo de cálculos está formando esa persona y después dar un tratamiento encaminado a evitar la formación de más cálculos. Porque si un paciente tiene un cálculo urinario y tuvo que ser sometido a algún procedimiento quirúrgico, así sea mínimamente invasivo o endourológico, de cualquier manera es importante tratar de evitarle que siga formando más cálculos. Y la clave es analizar la composición química del cálculo y hacerle una serie de estudios como la excreción urinaria en 24 horas de calcio, de fósforo, magnesio, ácido úrico, la función paratiroidea y determinar los niveles de hormona paratiroidea y ver qué tanto está excretando de orina cada 24 horas. Todo esto para ver cómo está la persona metabólicamente y determinar la causa por la que está formando cálculos y entonces encaminar un tratamiento para evitar más cálculos. Ahora bien, cuando ese cálculo o esos cálculos, si fueran varios, no se arrojan de manera espontánea, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que están disponibles? Lo que dije hace un momento de la endourología es, digamos, una rama de la urología en la cual nosotros los urólogos resolvemos la mayor parte de los cálculos urinarios. Por ejemplo, cuando un cálculo está a nivel del riñón y tenemos que extraerlo porque no se expulsó y está causando un problema obstructivo, infecciones repetitivas, dolor crónico y se compromete la función del riñón, podemos hacer, por ejemplo, una cirugía que se llama ureterorenoscopía flexible. Y entonces entramos a través de la vejiga con un endoscopio flexible, muy delgadito, de aproximadamente unos 5 a 6 milímetros de diámetro, y con ese podemos entrar a la vejiga, al uréter y hasta las cavidades renales. Y una vez ahí podemos utilizar diversos tipos de energía para romper ese cálculo, ya sea con láser, con un litotriptor electrohidráulico, ¿verdad? O con un litotriptor electromecánico se llaman, que tienen en la punta del electrodo la capacidad de hacer contacto con el cálculo e irlo fragmentando poco a poco hasta formar arenitas o fragmentos muy pequeños que luego a través de unas pequeñas canastillas vamos tomando y los vamos extrayendo hasta sacarlos fuera de la vía urinaria. También existe un procedimiento que se llama, por ejemplo, litotripsia extracorpórea. Hay cálculos que generalmente pueden medir 1 centímetro, centímetro y medio, ¿verdad? O hasta 2 centímetros y estar localizados en la zona de la pelvis renal, ¿verdad? O en los cálices medios o superiores. Y ese procedimiento de litotripsia extracorpórea es un procedimiento mediante un aparato, un dispositivo grande que emite ondas sónicas que causan un impacto en la piedra y la hacen vibrar hasta que se va fragmentando. Ese método es básicamente no tan invasivo, no hay que introducir nada en el cuerpo, es un aparato en el que el paciente lo ponemos en decúbito, lo acostamos y mediante rayos X fluoroscópicos localizamos el cálculo y el aparato lo centra y empezamos a disparar ondas
sónicas, alrededor de 3.000, 3.500 disparos en cada sesión, y hacen que la piedra vibre y se fragmente completamente y pueda ser expulsada de manera espontánea. Es un procedimiento en el cual el paciente termina el procedimiento, el paciente pasa a una salita de recuperación donde termina su sedación y después se va a su casa sin ningún problema. Pero la selección de esos casos es bien específica, como dije ahorita, ¿verdad? Cálculos no mayores de 1,5 centímetros, localizados en la pelvis o en los cálices medios superiores, y el paciente puede ser candidato a una resolución de ese cálculo sin cirugía, sino mediante ondas sónicas de un litotriptor extracorpóreo que se llama. Cuando el paciente tiene un cálculo muy grande, incluso hay cálculos que se llaman coraliformes, o sea, tienen forma pues como de un coral o de se dice de una forma de asta de ciervo, o sea, parece como un cuerno de ciervo, porque el cálculo va creciendo desde la pelvis renal hacia los cálices y va tomando la forma de los conductos que están dentro del riñón. Entonces es como si tuviera brazos o estuviera enraizado ese cálculo. Son cálculos muy complejos, muy grandes. Decimos que es una carga litiásica muy grande. Esos cálculos los resolvemos mediante otro procedimiento quirúrgico que se llama nefrolitotricia percutánea. Entonces ahí ya es en quirófano, bajo anestesia general. Localizamos el riñón mediante fluoroscopía y entonces se punciona el riñón con una agujita muy fina y a través de esa agujita se pasa un dilatador y luego otro hasta que formamos un conducto desde la piel hasta el riñón. Se le llamamos tracto percutáneo. Y ya que está formado ese conducto, en ese momento de la cirugía, introducimos una cámara hasta el riñón y luego por ahí el litotriptor, que puede ser láser o un litotriptor electromecánico, y entonces empezar a disparar y vamos fragmentándolo hasta que se formen fragmentos pequeños que después con una pinza también por el mismo trayecto percutáneo los estamos sacando fragmento por fragmento hasta tratar de dejar lo más libre de cálculo posible al paciente. Como verán, no es una cirugía a cielo abierto tradicional, sino se llama percutáneo. Solamente en algunos casos muy seleccionados, ¿verdad?, ya hacemos cirugía abierta, es decir, ya tenemos que hacer a cielo abierto una incisión en un costado, llegar hasta el riñón y hacer una incisión ya sea en el riñón o en la vía urinaria superior para extraer un cálculo grande, complejo, complicado, infectado, etc. Si el cálculo se encuentra, por ejemplo, en el uréter, pues hacemos la introducción también por vía endoscópica de una cámara pequeñita hasta la vejiga y luego al uréter, y de ahí lo disparamos, que son los cálculos como más fáciles de resolver. Disparamos, lo fragmentamos y lo extraemos mediante canastillas o pinzas endoscópicas. El paciente queda sin ninguna herida ni nada, ¿verdad? Y se da egresado del hospital ese mismo día o al siguiente. Y por último, si los cálculos están localizados en la vejiga, como hablábamos al principio, también lo hacemos endoscópicamente. Metemos una cámara hasta la vejiga y localizamos la piedra y empezamos a disparar con el láser o con el otro litotriptor hasta que se fragmenta por completo y ya lo sacamos en pequeños fragmentos. Si el cálculo en la vejiga es muy grande, como dije, del tamaño de una pelota de golf o son múltiples piedras, porque a veces llegan a ser tan duras las piedras en la vejiga que es como si ustedes agarraran una pequeña piedrita de río, de esas que son bien redonditas, así de duras están las piedras. Y bueno, en esas ocasiones a veces sí tenemos que hacerlo a cielo abierto, pero hacemos una mini incisión aquí en el abdomen, arribita del pubis, una incisión de unos 3 a 4 centímetros, y por ahí llegamos a la vejiga y los extraemos sin ningún problema. Entonces, dependiendo del tamaño del cálculo y la localización, es como vamos a resolver ese cálculo, a quitar el paciente de ese problema, dejarlo libre de cálculo. Entonces, la mayor parte de los casos los podemos resolver sin cirugía tradicional, o sea, sin hacer una herida, sin hacer una cortada en el abdomen ni nada, lo podemos hacer endoscópicamente.